tenemos una segunda parte de que de las generalidades de los tributos en Bolivia. Entonces, esta será la continuación de lo que estábamos hablando en el anterior video. Ahora, uno de los puntos importantes que vamos a ver es qué es el hecho generador, ¿ya? Porque cuando ustedes van viendo una situación referida a lo que es un determinado impuesto, un determinado tributo, o aquello que puede ser como ejemplo en la vida real, siempre va a existir o va a predominar lo que es el hecho generador. Ahora, para ello vamos a ver lo que es el artículo 16 del Código Tributario. Entonces, ¿qué nos dice? El hecho generador o imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica. En primer punto. O económico expresamente establecido por ley. Segundo punto. Para configurar cada tributo. Tercer punto. Cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria. Cuarto punto. Entonces, para que sepamos o entendamos muy bien qué es el hecho generador, tenemos que analizar este concepto. A referirse de que es un presupuesto de naturaleza jurídica o económica, nos dice que esto debe estar en disposiciones legales, normativa legal, en este caso la ley 843. En este caso, para ello, debe configurar cada tributo, debe dar los pasos y requerimientos necesarios para que un determinado tributo origine ¿qué? La obligación tributaria. Quiere decir que para que exista el pago de un determinado tributo, el pago de un determinado impuesto, ¿qué es lo que debe pasar? Debe primero realizarse el hecho generador. De ahí la pregunta es, ¿qué es el hecho generador? En un ejemplo, ¿no? Tal vez la parte teórica nos confunde y nos diga, qué complicado. Entonces, veamos. Un ejemplo que podemos dar es esta niña, ¿no? Esta niña dice, uy, odio hacer tareas en esta cuarentena. PDF sobre 3, PDF sobre otro PDF sobre otro PDF. Y que el licenciado no explica, el docente no explica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Ya? En esta situación, esta estudiante está realizando trabajos, pero la pregunta es, para que realice trabajos, para que esté resolviendo esos PDFs, para que haga la tarea que le mandan por WhatsApp, por el Classroom, por Zoom, en este caso, ¿cuál ha sido el hecho generador para que ese estudiante esté de esa manera? Porque si no estuviera obligada a hacerlo, no debería, en este caso, darse la situación de estar realizando esos trabajos. Entonces, el hecho generador para que ese estudiante esté en esa situación es que primero se haya matriculado, se haya inscrito. Entonces, el hecho generador para que un estudiante esté estresada en esta cuarentena es que se haya inscrito en la gestión 2020. ¿Se dan cuenta? Si no se hubiera inscrito, si no se hubiera matriculado a una determinada materia, no debería preocuparse por nada, debería estar muy tranquilo, tranquila. Ya, entonces ese es el hecho generador. Entonces, otro ejemplo. Miren, aquí hay un auto de policía, ¿no? Que está queriendo arrancar, que está en movimiento. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el hecho generador para que este vehículo vaya en marcha, avance? Porque no por sí solo este vehículo va a avanzar. Tiene que haber algo que le dé marcha a este vehículo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Veamos acá. ¿Quién sabe encender un auto sin llaves? Claro, pregúntale al negro. No, mentira, mentira, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Miren, para que este hecho generador se dé, tiene que existir que encienda el motor con una llave. Si no se da el correspondiente encendido del motor con una llave, este vehículo no va a poder entrar en marcha. Entonces, ¿cuál es el hecho generador? Pues encender el vehículo. Entonces a eso se refería lo que es el hecho generador en lo que es nuestro código tributario. Debe haber algo que esté configurado para que esa situación, cuando se dé, origine ¿qué? La obligación tributaria. Ya, entonces eso. Ahora, obviamente puede haber o darse situaciones en las cuales no se perfeccione en su totalidad. Entonces, para ello deben seguir esos ciertos pasos. Pero ¿qué pasa si en uno de esos pasos no lo realiza?
no pasa situación. Entonces la pregunta es, ¿existe una obligación tributaria? Entonces para ello nos vamos ¿a qué? Al artículo 17. ¿Y qué nos dice? Se considera ocurrido el hecho generador y existente, sí, en este caso, habiendo dos situaciones. Una situación de hecho y una situación de derecho. Entonces, ¿a qué se refiere de hecho? A ver, explícate, haz algo más simple. Nos dice, desde el momento en que se hayan completado o realizado las circunstancias materiales previstas por ley. Ya, entonces a ver, vamos a dar un ejemplo de un determinado impuesto, el IVA. En este caso, ¿cuál es el hecho generador del IVA en el caso de las ventas? Muy bien sabemos que es en este caso, el pago total o parcial del precio o la entrega del bien o la transferencia de dominio. Ya, entonces imaginemos, yo soy un comprador y ustedes son unos vendedores. Yo les digo, ya, yo te voy a vender mi trago, aquí oculto en una bolsa negra, aquí todo muy bien. Ya, entonces, en este caso tú me dices, yo quiero un paquete de esto. Entonces yo digo, bueno, te lo saco, te digo, tiene un valor de 500 bolivianos. Perfecto, entonces tú me pagas los 500 bolivianos. Ya has dado hecho generador de lo que es el IVA en el caso de ventas. Y al momento de yo darte el bien, en ese momento ya se está perfeccionando en una situación de hecho. Pero la situación es tan caro, son 500 bolivianos. ¿Qué nos dice la situación de derecho? Es desde el momento en que estén definitivamente constituidas de conformidad con la norma legal aplicable. Obviamente, pues tú me vas a reclamar la factura. A ver, ¿qué te pasa? No te voy a pagar 500 y no me vas a dar factura. No me van a creer que es 500 bolivianos lo que yo te he comprado de trago. Entonces, cuando yo te esté entregando la factura, en este caso estamos haciendo dar cumplimiento a lo que es la situación de derecho, que es las obligaciones formales de emitir o dosificar lo que es la factura. Entonces, esas dos situaciones se deben dar en ese caso para que se perfeccione el hecho generador. Entonces, ya habiendo dado nacimiento a lo que es la obligación tributaria, cuando has hecho el hecho generador, la pregunta es, ¿qué es esa obligación tributaria? ¿No? Entonces, vamos a verlo. Mira, nos dice, es el vínculo. Y entonces, ¿el vínculo entre quiénes? Entre el acreedor, el Estado, y el deudor tributario, las personas naturales o jurídicas, y cuyo objetivo es de prestación tributaria por tratarse de una obligación que puede ser exigida de manera coactiva. Ya, entonces, ¿qué es la obligación tributaria? Es un vínculo que está establecido por ley. ¿Entre qué? Entre partes. Entre un acreedor, que va a ser el Estado, y entre un deudor tributario, que va a ser las personas naturales o jurídicas, ¿ya? Que deben cumplir lo que es la prestación tributaria. Eso es, en palabras sencillas, un ejemplo. Pero ¿qué nos dice lo que es nuestro código tributario? Para ello, vámonos, ¿qué? Al artículo 13 de la ley 2492. Y nos dice, un poco más simple, pero lo vamos a relacionar con el ejemplo anteriormente dicho. Y nos dice, la obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal. ¿Entre quiénes? Entre un acreedor, que va a ser el Estado, y entre un deudor, que va a ser una persona natural o una persona jurídica, ¿no? Que dice, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí o sí, si has dado nacimiento a la obligación tributaria, debes pagar el correspondiente importe por ese impuesto. Entonces, eso es la obligación tributaria. Ahora la pregunta es, ¿ya se ha dado lo que es, en este caso, el hecho generador? Ya sabemos qué es la obligación tributaria. Entonces, ¿quién debe pagar este tributo, este impuesto? Los sujetos relacionados con lo que es la parte tributaria. En este caso tenemos dos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. Eso es lo que estábamos hablando respecto al vínculo, un acreedor y un deudor. Entonces vamos a ver quién es el acreedor y quién es el deudor. En este caso, el sujeto activo
para verlo desde una parte normativa como base legal, tenemos el artículo 21 de la ley 2492. ¿Y qué nos dice que es el sujeto activo? El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el Estado. Entonces, ¿quién es el Estado? Pues obvio, el papá, la mamá, tierra, Bolivia, ¿ya? Entonces, ese es el Estado, ¿ya? Cuyas facultades. Entonces, el sujeto activo tiene facultades. Claro, ¿cuáles son? La de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución. Ya. Y otras establecidas en este código. ¿Cuál código? El código tributario. Ya. Y la pregunta es, ¿el país, en este caso, acaso el presidente, acaso las gobernaciones cobran los tributos, los impuestos? Claro que no. En este caso, ¿quiénes ejercen esa potestad de hacer el correspondiente tratamiento de la parte impositiva? Son la administración tributaria. La pregunta es, ¿en qué niveles hay la administración tributaria? A nivel nacional, departamental y municipal. En este caso va a estar todo eso dispuestas por la ley. ¿Y qué más nos dice? Estas facultades constituyen actividades inherentes al Estado. Y entonces es propio de la naturaleza de lo que es el Estado, que es Bolivia. ¿Ya? Entonces, y entonces clarito está ahí, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser el acreedor? El sujeto activo. ¿Y quién es el sujeto activo? Es el Estado, es Bolivia. ¿Ya? Ahora, obviamente tiene que haber una segunda parte que va a ser un sujeto pasivo. Pero el sujeto pasivo se había dividido en tres partes. ¿Y cuáles son esas partes? El contribuyente, el sustituto y deudores solidarios. Ya, entonces, bueno. Vamos a definir qué es un contribuyente, qué es un sustituto y qué son un deudor solidario. Y entonces vayámonos a dónde. Nuestra base legal, siempre la base legal. Artículo 23 de la ley 2492. ¿Y qué nos dice? El contribuyente es el sujeto pasivo, respecto del cual se verifica el hecho generador. ¿Qué? De la obligación tributaria. Es decir, este contribuyente, que es el sujeto pasivo, ha configurado o ha realizado lo que está previsto por ley, que es el hecho generador. Ha dado nacimiento después de ello, ¿a qué? A la obligación tributaria. En este caso, ¿quiénes son los sujetos pasivos? ¿Quiénes son los contribuyentes? Son las personas naturales o jurídicas. Una persona natural puede ser una persona como tú o como yo, y una persona jurídica, lo que son sociedades comerciales, lo que podemos verlo en lo que es el Código de Comercio. Y la pregunta es, ¿qué es un sustituto? Continuará por 2. Entonces hasta aquí vamos a ver lo que son los sujetos de la relación jurídica tributaria. Entonces nos vemos en el siguiente video.